más de ti, menos de Bueno, una alegría verte, Víctor, Gloria a y Dios. más que verte, compartirte. Gloria a Dios. Compartir lo que siempre tenés en tu corazón, y como iglesia estamos deseosos Bueno, de escuchar lo que Dios quiere darnos a través tuyo. Y bueno, pensábamos de tomar este tiempo juntos y vos nos ayudás y gloria a te Dios. dispusiste y estamos muy agradecidos. Gloria a Dios. Sí. Es para mí un gusto y mi esposa les manda saludos y así que les amamos. Bueno, quiero tener una charla más que nada en vez de una prédica. Si es una charla, podemos interrumpir, podemos aportar, así que nos ponemos en las manos del Señor. Oramos otra vez. Padre, te bendecimos en esta Aleluya. noche y queremos tu dirección, tu guía, tu inspiración. Conoces a cada uno de nosotros y conoces, Señor, lo que falta edificar, poner, quitar. Dios, hacelo ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartirles sobre algo que seguro que hoy alguno experimentó. ¿De qué será? Y me refiero a la tentación. No les hago levantar la mano porque te pueden preguntar en qué fuiste tentado. Pero hay una constante y es la tentación. El que tienta es Satanás. Lo ha hecho, lo sigue haciendo por los resultados que ha tenido y tiene. Así que me voy a referir a esto y puedo generalizar que no hay persona que no sea tentada. Lo único que algunos son tentados en el nivel espiritual en que está. A Jesús no le fue tentado por el lado del dinero o por otro problema, sino en la situación en que él se encontraba. Así que cada uno va a ser tentado en la situación en que se encuentra. En sí, lo que estamos, los hijos de Dios, estamos en una guerra espiritual. Y no hay que decir, ahora entramos en guerra espiritual. No, siempre, desde el momento que nos convertimos, empezó la guerra. Y no para, no se detiene. Lo único que nos conviene es saber de qué manera ataca el adversario. Así que, y una de estas armas poderosas que él tiene es la tentación. La tentación en sí no es pecado, aunque tiene toda la fisonomía y crea la sensación de pecado. Pero no es pecado. Caer en la tentación sí es pecado. En los paganos también hay tentación. Satanás viene y los aferra más y más al pecado, esclavizándolos más y más. Pero en los hijos de Dios tenemos las armas suficientes para no caer en la tentación. Yo ahora voy a dar una lista de posibles tentaciones. Seguro que esta lista, alguno puede agregar más cosas, pero esta es una lista general en qué cosas somos tentados, o el hombre es tentado, o el Hijo de Dios es tentado. Aquí va la lista. Infidelidad conyugal, fornicación, homosexualidad,
avaricia, robo, iras, enojos, violencia, juegos de azar, orgullo, menospreciarse a sí mismo, acusarse a sí mismo, criticar a otros, mundanalidad, actuar siempre por la razón, pereza, hacer siempre nuestra voluntad, mentir, resentimientos, no congregarse, no reunirse con la iglesia, vicios. No sé si alguien quiere agregar algo más, que levante la mano. Si no dije algo, bueno, estas son algunas de las posibles tentaciones en que podemos ser tentados. ¿Cuál es el propósito de la tentación que tiene Satanás? Y bueno, es el hacernos pecar y de esta manera destruirnos. Eh, Satanás nos miente, nos mata y nos destruye. También otro propósito de la tentación es que no aparezca el Hijo de Dios, que no aparezca Jesús, porque para él es mortal que Jesús aparezca. Y cuando tienta, estamos en esta lucha y Jesús no aparece. Por otro lado, otro de los propósitos de la tentación es que andemos en incredulidad. En el momento de la tentación, la persona está ahí, le cuesta la fe y a veces entra en incredulidad. Cuando uno está en la tentación, desprecia la voz de su conciencia. Y Satanás quiere esto, que no oigas la voz de tu conciencia. También que satisfagamos nuestro egoísmo. A esto apunta, que satisfagas tu egoísmo por medio de la tentación. Y por otro lado, otra pretensión es que Cristo deje de ser el centro de tu vida y que sean otras cosas el centro de tu vida. Entonces, ¿cuándo viene la tentación? La tentación es bueno saberlo, y Satanás también lo sabe. Es generalmente en soledad, cuando estás solo. Y ahí viene la tentación. Así que si te puede aislar, lo va a hacer. Es bueno saber por dónde atacará el enemigo, para saber cómo enfrentarlo también. Hay un texto en Santiago, capítulo 1, podemos verlo. Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, esto lo sabemos, pero a veces Dios nos expone a la tentación para que aprendamos. En el caso de Jesús, el Espíritu lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo, porque ahí iba a haber una gran victoria de parte del Señor. Y a veces nos expone también para que aparezca el carácter de Cristo en nosotros. Bueno, esto suele ocurrir. Y lo peor que nos puede pasar en este tema es que
nosotros mismos busquemos la tentación. No pecamos, pero pasamos cerca de la tentación. Y de muchas maneras podemos pasar cerca de la tentación. Si alguien cae, uno después se escucha decir, sí, fui tentado, pero pasaste cerca de la tentación. Entonces ahí fue fácil para el diablo. Y hay algunos buscadores de tentación. Y algunos no terminan de caer porque no buscaron bien, pero tienen muchos deseos de caer y de ser tentados también. Bueno, cada uno puede ubicar esta palabra en su propia vida o en los que está ayudando. Quiero entrar ahora a cómo vencer la tentación. Primero tenemos que ver algunas de las situaciones de Dios con nosotros respecto a la tentación. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Creo que Jesús fue tentado en todo como nosotros, en todo. ¿En qué cosas te podés imaginar de lo peor? Fue tentado en todo, dice la palabra, como nosotros, pero sin pecado. Y ahora Él puede entender al que es tentado y puede sacarlo de la tentación. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me ayuda esto en mi fe, saber que mi Dios, mi Señor, me comprende y me ayuda en el momento difícil de la tentación. Otro pasaje que me ayuda también al respecto a mi fe es en 1 Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la prueba o la tentación la salida para que podáis soportarla. Gloria a Dios, que aún esto está bajo el control del Señor. Satanás quisiera liquidarnos del todo, pero aún esto está controlado por el Señor. Y qué bueno, qué palabra. Esto es como un chicle para masticarlo todo el día. Fiel es Dios, y no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Otro pasaje está en Mateos, lo conocen a este, Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación yo siempre me la figuro como una burbuja. Y cuando uno entra en esa burbuja, es difícil salir. Entonces, acá este texto me dice, velad y orad para no entrar en esta burbuja. Velad y orad. Entonces, qué importante es darte cuenta cuando entra el momento de la tentación. Cuando uno está dentro de la burbuja que entró, es difícil salir. Entonces, acá el Señor recomienda no entrar
en el ambiente de la tentación, velando y orando. Bien, quiero mostrar ahora algo que creo que tiene mucho que ver. Proverbios 7:26 dice: acá habla de que alguien fue tentado y porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Yo sé que aquí hay una situación de fornicación, pero hubo una tentación, y destaco esto, aún a los más fuertes. Nunca te sientas tan fuerte y digas, yo soy muy fuerte. Bueno, es muy importante no confiar en tu fortaleza. Por favor, no confíes en tu fortaleza. Es muy importante también discernirnos a nosotros mismos. ¿Cómo hace Satanás para entrar en la tentación con nosotros? Y una de las cosas que nos toca a nosotros es discernirnos. Volvamos otra vez a Santiago, capítulo 1, y en los versículos 14 y 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y aquí habla de aprender a discernirnos. ¿Cómo es el proceso de la tentación? Lo primero que ocurre aquí es seducción. Cuando alguno de su propia pasión es atraído y seducido, el cebo de la tentación está en vos, no está afuera. Quizás alguna práctica que tuviste en tu vida cuando no conocías al Señor, y esa práctica Por eso hay que poder eso. ¿Lo apagamos? apagamos. Pero sacá. Ahí está. Tengo que... ¿Cuánto dura? No, Víctor, está con abono, así que no tiene problema. Bien, sigo. Sí, por favor. El cebo de la tentación, la carnada, está en vos. Y dije, por algo que te pasó antes, caídas, situaciones, y Satanás sabe esto. Y esto es para ayudarte a discernir. El cebo de la tentación está en nosotros. Entonces, viene con seducción sobre eso mismo. Aquel que fue atrapado por algún vicio o qué sé yo, tantas cosas que uno puede haber sido atrapado y caer en aquello, juegos o sexo, lo que sea, y Satanás sabe muy bien. Y ahí está, te muestra algo muy seductor. Y cuando alguno es seducido, entra en otro estado, que comienza a notar de que esto que el diablo te muestra no es tan malo, no es tan malo. Es más, te recordará lo gratificante que fue. Y esto forma parte de esta seducción. Entonces la pasión, dice, bueno, y ahí
Cuando viene la pasión, te enceguece para que no puedas ver los valores de tu fe, de Cristo, para que no puedas, ya no viste más que Dios es 3 veces santo. Desapareció de tu mente que es para agradar a Dios, que el propósito eterno es ser semejante a Jesús. Los valores más altos comienzan a desaparecer. Y entras en otra cosa. Y porque dice que después que ha concebido, es como un proceso de concepción, que después viene el dar a luz, pero primero está la concepción. Entonces, te obsesiona, y el querer pecar se transforma en una idea fija. Quiero esto, quiero pecar. Y luego dice que lo que ha sido concebido da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Una vez que ha sido ya con esta idea fija, ya uno deja de meditar en las consecuencias que traerá. Mirá cómo es discernirnos. Primero seduce, luego te muestra que no es tan malo, luego te enceguece, luego te obsesiona y luego te aparta de meditar en las consecuencias de caer. Y uno dice, ¿por qué fui tan necio? Porque caíste en la tentación y si entraste en la burbuja. Y entonces, bueno, este es el proceso y gracias a Dios que nos da esta palabra para discernirnos a nosotros mismos. Bueno, aquí di algunos textos que tienen en relación a la fe y al Señor con nosotros y también ayudar a discernirnos, pero ahora quiero mostrar también a cómo usar los medios de gracia que el Señor nos dio. Hay medios de gracia para que la tentación no llegue a nosotros. Y si llega, no entremos en la tentación. Y entre los medios de gracia que destaco, ya dije uno, es velar y orar. La persona que no ora es una persona que no solamente el diablo ve que es carne de cañón, sino que es como que está llamando a los demonios y al diablo, aquí estoy. No oraste, no buscas a Dios, te entretenés más en otras cosas. Bueno, es serio esto. Bueno, la oración es un medio de gracia que Dios nos dio. Otro medio de gracia es la palabra. La palabra me limpia. Cuando leo, yo estuve leyendo Deuteronomio, y yo sé que fue para el pueblo de Israel, yo sé que fue antes de entrar en la tierra prometida, yo sé que el Señor ahí dio cosas que hoy no usamos, pero igual me lavan, me limpian, me hacen reaccionar, me hacen pensar. La palabra de Dios es tremenda y cuando entramos en el Nuevo Testamento, qué tremendo que es la palabra de Dios, cómo me purifica, me muestra quién soy, me arroja luz. No, es el gran medio de gracia, la palabra de Dios. Qué tremenda la palabra de Dios. Es un medio de gracia que el Señor nos dio. Otro medio de gracia es la comunión con los hermanos. Qué tremendo es. A veces uno va, incluso el que está ahí luchando con alguna tentación, pero va a la congregación y uno te bendice, te saluda, el otro te da una palabra, el otro te pide que ores por él y tenés que orar.
estás en tentación y tenés que orar. Pero cuando oraste, no sé cuánto efecto le hizo al hermano, pero a vos, oh, qué bien que te hizo. Después cantamos, los hermanos, y te abrazaron. Qué tremendo. Y escuchaste una palabra, oh, la palabra te lavó, te limpió, no saliste igual. Gracias a Dios por los hermanos. Los hermanos son un medio de gracia que el Señor nos da. Por favor, no te alejes, no te apartes, no te aísles, no te vuelvas periférico. No, quiero estar ahí con ellos. Es un medio de gracia para no entrar en la tentación. Otro medio de gracia, la cena del Señor. La cena del Señor en la iglesia primitiva la experimentaban diariamente. Todos los días partían el pan y la cena del Señor ayuda a examinarme, a limpiarme para la comunión con Dios y para la comunión con mis hermanos. Todos los días era en la iglesia primitiva. Era un medio de gracia para mantenerse limpio, puro, transparente. Qué tremendo la cena del Señor. Deberíamos practicarla más. No sé cómo hacen ustedes, pero estamos practicando la cena del Señor por este medio. ¿Practican ustedes la cena del Señor por este medio? Que cada familia tenga su pan, su vino y poder compartirlo. Qué tremendo. Limpia. Bueno, deberíamos ejercitar más la cena del Señor. Es un medio de gracia para no entrar en la tentación. Otro medio de gracia. Otro medio de gracia es alabar a Dios en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34, del 1 al 4. Cuando entramos a alabar a Dios, cuando fijamos nuestra vista en Él, dejamos de fijar nuestra vista en la tentación. Cuando quitamos la vista de Dios, la ponemos o en nosotros mismos o en la tentación. Pero cuando entramos otra vez a alabar y a ministrar al Señor, dando gloria, dando honra, hablando en lenguas para Dios, bueno, el ministerio de alabanza constante. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Constante, dando gracias en todo, bendiciendo al Señor. Esto es un medio de gracia. Te quita la vista de aquello que te atrapa y la pone en el Señor. Aleluya. Bueno, más y más estemos dentro de este ministerio a Dios. Este es un medio de gracia tremendo. Otro medio de gracia que ahora por estar dentro de la casa no se usa mucho, pero de alguna manera tenemos que usarlo, es predicar el Evangelio, predicar a otros. Cuando predicas a otros, vos te asombrás, porque las palabras que te salieron no las pensaste. Y después decís, pero dije esto, y esto vino de Dios. Y además te identificaste como hijo de Dios. Y si Satanás pretendía usar a una persona para tentarte y le predicaste, perdió el efecto esa persona y te reconoce como hijo de Dios. Una señorita iba para reunirse con los hermanos y se le acerca un muchacho para seducirla. Y entonces le dice el muchacho, ¿querés que te acompañe? Y ella le dijo, al lado tuyo va alguien. Y el muchacho dice, ¿quién?
Y entonces ella le dice, es el que va conmigo. Y entonces el muchacho se sorprendió. ¿Quién va con vos? Entonces ella le habló de Jesús. Y le dijo que iba a juntarse con un grupo de hermanos. Y este lo acompañó y se convirtió, porque se identificó como hija de Dios y no permitió que el otro avanzara. La identificación, que pueda identificar. Entonces esto ayuda a que la tentación no te venga del lado de afuera fuerte y enseguida te identificás como un hijo de Dios y le predicás la palabra. Eso ayuda a la tentación. Es un medio de gracia. Otro medio de gracia es el principio de a dos. El Señor mismo dijo, donde están dos o tres, ahí estoy yo. Poder estar con hermanos, quizás para orar o para relacionarte estrechamente, sea porque es discipulador-discípulo, coyunturas, pero este principio de a dos, úsalo. Nunca te aísles, porque Satanás ataca a los solitarios. Por favor, júntate. Usa el principio de a dos. Usalo. Dos o tres, ahí estoy yo. Este es un medio de gracia. Y otro medio de gracia es, miren este medio de gracia, que está en Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es otro medio de gracia, golpear el cuerpo. ¿Qué es para ustedes golpear el cuerpo? ¿Qué opinan? Sí, por ejemplo, La humillación, humillarnos, humildad. Ujú. ¿Qué más? El ayuno, Víctor. ¿Cómo? El ayuno, un ayuno. ¿Sí? Hola, Víctor. Sí, sí, sí. Escucho. También la disciplina, levantarse temprano, orar, tener un tiempo de comunión con Dios. Sí. El cuerpo no quiere levantarse. Y golpear el cuerpo, ¿qué es? Dominio propio. Hacerlo levantar. Te levantás y te levantás. Y dormido así como estás, te levantás. Golpeo mi cuerpo. ¿Qué más es golpear el cuerpo? La negación del yo, Víctor. Dame algo práctico. No quiero ponerme y no quiero identificarme. Y muero a mi yo y me identifico y hablo de Cristo y suelto la palabra. Me niego a mí mismo. Te doy algo más práctico. Puedo hacer esto. Cuando el esposo discute con la esposa por una situación y discute y uno tiene argumentos y la esposa tiene argumentos. Golpear el cuerpo sería perder la discusión. A propósito.
que gane la otra persona. ¿Qué más sería golpear el cuerpo? Hola, tío Víctor. Buenos ¿Puede días. ser servir? ¿Cómo? ¿Servir? Cuando uno no quiere servir y obligarse a sí mismo a servir, ¿a eso te referís? Ujú. Sí. Otra cosa práctica. También Por ejemplo, podría ser sí, renunciar a los propios derechos, porque ahí Pablo en ese capítulo dice que él tenía derecho a ser mantenido y que renunció con tal de ganar a más personas. sí. Usemos más en la vida práctica. Está bien lo que decís, pero un poquito más en la... Por ejemplo, yo estoy en la mañana levantándome y quiero mirar el celular. Porque me están entrando mensajes. Y yo estoy orando. Estoy leyendo la Biblia y me entran mensajes. Y tengo unas ganas de verlos. Víctor, Y golpeo mi cuerpo. Y digo que esperen. ¿Sí? Hola, Díganme Víctor. cosas personales. hola. No me hablen abarcativamente. Díganme cosas que ustedes están. ¿Cómo hacen Hola. para golpear el cuerpo? Dale. Hola, Víctor. Víctor, Hola. yo sobre algo personal te puedo decirte que un día me dispuse a que Cristo tiene que ser formado en mí. Pero me doy cuenta que muchas veces, ahora hace un tiempito que no me pasa eso, en que a lo mejor voy en el auto y de repente me vienen pensamientos de cosas del viejo hombre. No de cosas buenas, sino de cosas malas. Y yo me doy cuenta de que empiezo a hablar lengua, o sea, el Espíritu Santo como que me avisa si sigo naufragando en el pensamiento o salgo de ahí. Y yo la intención mía es salir, cuando me doy cuenta quiero salir de ahí. Y empiezo a hablar en lengua y cuando me veo se desaparece. Y sigo en lo Bien, mío. bien. Bueno, golpear el cuerpo es aquello que a otro a lo mejor no le afecta, pero a mí sí. Hay algunos que tienen que golpear el cuerpo para no estar pendientes de los medios, del Facebook, de toda esa cosa, de la televisión, y tienen que golpearse el cuerpo, algunos más duramente que otros. Bueno, es un medio de gracia el golpeo mi cuerpo, para ponerlo en sujeción, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y a veces esto tiene que ver con la parte fuerte, porque si no golpeo mi cuerpo, puedo caer en cosas serias, serias. Bueno, un medio de gracia. Otro medio de gracia. Digo otro medio de gracia, la confesión. Confesar a otro en qué estás siendo tentado. Por favor, pedí auxilio. Algunos que han caído en pecado, qué lástima que tuvieron que confesar luego de haber caído, cuando deberían haber captado al principio, cuando comenzaba este tema de la seducción. Ahí, mirá, hermano, estoy pensando en esto. Entonces, por favor, en la confesión. Es preferible confesar una tentación y no tener que confesar un pecado.
¿Captaron esto? Y el último gran medio de gracia que menciono, habrá otros, pero miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, hermoso medio de gracia este. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Qué sería un piadoso? Les pregunto. Piedad es amar, es un servicio de amor, aquellos que están sirviendo con amor a otros. ¿Qué más? Es compadecerme de mi ser querido. Piadoso es una persona pía, pura, limpia, inocente. Totalmente abierta, no oculta nada, es piadosa. No quiere contaminarse. Parecido al profeta Daniel cuando fue tentado a comer la comida del rey y él no quiso para no contaminarse. No quiere la contaminación. Es piadoso, piadosa, es pía, santa, limpia. Limpia en su mente, su corazón, en sus intenciones. Es piadoso. Dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Qué tremendo. Gloria a Dios. Por último digo esto, lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando hay victoria en la tentación, la obra del diablo es deshecha. Y el Señor te va a usar para deshacer toda obra del diablo. Y cuando a veces Satanás viene una y otra vez, de muchas maneras, el diablo viene y dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces esta es la manera de resistir. La tentación vendrá de una, de otra manera, a veces fuerte, a veces sutil, y nosotros ya tenemos aquí como estos medios de gracia y saber cómo Dios controla aún estas cosas. Y me agradó ese último texto que vimos, que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Amén. Si hay alguna pregunta. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y nos pasó a nosotros su victoria, y hoy la declaramos sobre cualquier tentación que pudiese venir, en el nombre de Jesús. Amén. Siento que
hay tentación en algunos jóvenes por el sexo opuesto, pero hay tentación en algunos jóvenes por atracción de alguien del sexo opuesto. Y el Señor te dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso te dice. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hasta aquí llegamos. Gracias, Víctor. No, los Seguro quiero que mucho. vamos a meditar esta palabra. Seguro que lo vamos a meditar. Bien. Así que gracias por lo que Gloria a pudiste Dios. abrir tu corazón y darnos lo que Dios te ha puesto. Amén. Es palabra de Dios. Gloria a Dios. Un abrazo grandote. Bendiciones para todos. Los quiero mucho, hermanos. Aleluya. Igualmente. Gloria a Dios. Abrazo. Gloria a Dios. Gracias. Chao. Gracias. Saludos.